Okay. ¿Sí me escuchan por ahí? Alguien que, bueno. Yeah. Okay. Sí, está bien. Se escucha bien. Y está el PowerPoint también en la pantalla, todo está bien. Okay. Esto me lo enseñó Génesis para los que no sabían, el laser. Ok, hermanos, entonces, esto es lo que vamos a estar mirando en esta serie, ¿ok? Es una serie, significa que obviamente van a necesitar o vamos a necesitar conectarnos cada semana porque va a ser una serie, va a ser exhaustiva y el tema es la Torah sigue vigente. Entonces, si se pierden uno de los módulos o de los capítulos que vamos a estar hablando, tal vez haya una interrupción, ¿verdad? Pero de todos modos, como les digo, voy a estar grabando estas enseñanzas y también voy a tener los PowerPoints disponibles para los que gusten. La Torah sigue vigente, una serie exhaustiva. Obviamente, esa palabra exhaustiva es un poquito dramática, ¿verdad? Porque exhaustivo sería toda la vida. Tendríamos que estudiar la Torah toda la vida para llegar a entender a absolutamente todo lo que existe, todos los misterios, las profundidades de la palabra y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí es un poquito exagerada la palabra, pero el propósito es de ver específicamente o especialmente en el Nuevo Testamento, cómo es que aún el Nuevo Testamento valida la Torah misma, ¿ok? De diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, lo vamos a estar confirmando. Antes de empezar, quisiera hacer una oración y aquí hay unas cuantas peticiones que se me vinieron a la mente, ¿verdad? Gente que me ha contactado esta semana. Obviamente la hermana Angelita, nuestra hermana Angelita, ¿verdad? Que Dios la bendiga y la restaure su salud. La señora Amy Miranda, ¿verdad? Que desafortunadamente y tristemente perdió a su esposo esta semana y pues vamos a estar orando por ellos para que Dios les dé consolación y también si podemos ayudar mandándole algo, ¿verdad? Un regalito o algo para su bienestar. Ahora me contactó el hermano Iván, bueno, el muchacho, señor Iván, dice que va a cruzar, hermanos, a Estados Unidos, no sé si hoy o mañana, pero se va a dirigir hacia Mississippi, nos manda saludos y dice que a ver si algún día, ya que se establezca bien aquí en Mississippi, que quiere venir a visitarnos aquí a Texas. También el hermano, el pastor, Gabriel Gallegos, él se enfoca mucho en las peticiones diarias, hermanos, y una de ellas es el señor José Álvaro, que lo llevaron al hospital el día de hoy y pues piden que Dios le dé salud también y sanidad. Y yo en lo personal quiero pedirles por la familia Rubio, obviamente mi esposa y mis hijas, pero más bien mi mamá y mis hermanos para que haya una restauración espiritual y una reconciliación de sus vidas, ¿ok? Vamos a hacer una oración, hermanos, si me acompañan ahí donde estén. Vamos a orar por cada una de estas personas y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que nos dé comprensión en lo que vamos a estar mirando esta tarde. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Torah. Te damos gracias, Señor, porque nos das la habilidad, la comprensión para entender tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos santifica, tu palabra es la que nos ilumina, tu palabra es la que nos guía. Gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestra vida el día de hoy, por la vida y la salud que nos das a cada uno de nosotros, Señor, que estamos juntos, reunidos virtualmente, pero estamos con una misma mente, en un mismo espíritu. Pedimos, Señor, de tu presencia sobre nosotros a través de esta trayectoria de enseñanzas que vamos a estar llevando a cabo y te pedimos por cada una de las personas que mencioné. Señor, te pedimos por nuestra hermana Angelita, por Amy, Señor Miranda, que la bendigas y la consueles, a Iván,
que lo ayudes a cruzar Estados Unidos con todo bien, al señor José Álvaro. Dale también restauración, salud física, Señor. Te pedimos por mi mamá, mis hermanos, que puedan entender y que puedan regresar a ti, Señor, para que haya una reconciliación. Te damos gracias por esto y por muchas otras cosas, bendito Padre. A todos mis hermanos también que nos están escuchando en esta tarde, te pedimos que los bendigas, que los cuides, Señor, en el camino. A nuestro hermano Juan, que pueda llegar a casa con todo bien, Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ok. Una pequeña introducción. El propósito principal de esta serie de enseñanzas es de comprobar con las Sagradas Escrituras que la ley de Dios, conocida como la ley de Moisés, no ha sido abolida. Abolir significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Y el texto principal de este documento que vamos a estar mirando para comenzar son las famosas palabras de nuestro gran Maestro Jesús cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Como pueden ver ahí, la palabra no, yo le puse énfasis para que notáramos que él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. O sea, no vino a abrogar la ley de Moisés o la Torah, el Tanakh. No vino a hacer esas cosas. Y en esta serie vamos a estar utilizando Mateo 5, 17 al 20 como el fundamento de estas enseñanzas. ¿Ok? Entonces, tengan eso bien en mente, porque no solamente nos vamos a enfocar durante la serie en Mateo 5, 17 al 20, vamos a estar mirando todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también para validar. Pero el fundamento central, estas palabras, hermanos, ¿por qué digo fundamento? Y recalco porque quiero que ustedes se acuerden de Mateo 5, 17 al 20. Ahí apúntenlo, porque estos versículos son tan claros para enfatizar o para establecer el hecho de que Jesús no vino a abrogar o deshacerse o destruir la ley ni a los profetas. ¿Ok? Es unos versículos fundamentales. Fundamentales. Vamos a escudriñar con calma y detalladamente las palabras del Mesías. En esta noche, sí vamos a estar mirando simplemente o solamente Mateo 5, 17 al 20. Vamos a extraer bien del texto detalladamente cada una de las palabras, por decir así, y poder ver qué es lo que significa. Vamos a mirar ciertos puntos de vista que existen para fortalecer este fundamento. Como les digo, estos textos son sumamente importantes porque contienen evidencia literal, sencilla, fija, de que Yeshua no vino a deshacerse de la ley de Moisés. ¿Ok? Pero desafortunadamente, la religión cristiana se ha asegurado de dividir las Sagradas Escrituras entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Como les he dicho antes, esa página en la mayoría de las Biblias, especialmente me voy a estar enfocando más en la Reina Valera 1960 y otra, la actualizada tal vez. Me voy a enfocar mucho en esta serie en la Reina Valera 1960. Es la que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? La razón que voy a utilizar la Reina Valera 1960, hermanos, es porque la mayoría de las personas con las que vamos a tener comunicación sobre estas cosas, ellos mismos utilizan la Reina Valera 1960 y a través del continente americano, ¿ok? En inglés es la King James Version, es similar a la Reina Valera 1960. Y también obviamente en México y en Sudamérica, todos utilizan, hermanos, a la Reina Valera 1960, que en realidad es la Biblia católica, simplemente que la gente no lo sabe comprender. Y digo que es Biblia católica porque principalmente es la Iglesia Católica que tiene dominio sobre esa versión, la Reina Valera.
Entonces, tenemos que tener estas cosas en mente, tienen mucho que ver, pero aún utilizando esta versión, podemos comprender muchas cosas y vamos a poder hacer comparaciones de los textos y vamos a poder ver claramente que aún podemos utilizar esa versión para establecer nuestro punto de vista. ¿Ok? Miren, este Mateo 5, hermanos, es el famosísimo Sermón del Monte. Comienza en sí este Sermón del Monte, ¿verdad? Que es muy famoso, y digo que es famoso porque es una de las secciones de la Biblia, es uno de los párrafos de la Biblia que más utilizan los predicadores para enseñar a través de todas las enseñanzas. Es donde más se enfocan, es uno de los temas más conocidos, el Sermón del Monte. Pero lo curioso es que dentro de este famoso Sermón del Monte, Yeshua, al iniciar su discurso, comienza con estas palabras de Mateo 5, 17, 20, aunque anteriormente, antes de que comience con este tema, habla de las bienaventuranzas, que son muy especiales, son hermosas. Algún día tal vez lo miremos, pero dentro del diálogo, dentro del discurso que abre el Sermón del Monte, están estas palabras. Y lo interesante es que muchas personas brincan o se desenfocan de lo que está diciendo Jesús, de las palabras de Jesús mismo, ahí en Mateo 5, 17 al 20. Eso es lo más interesante, que aunque ahí está y son palabras de nuestro Mesías, la gente prefiere no leerlas, prefieren brincarlas, o tal vez no le toman importancia, se descuidan de lo que está diciendo Jesús. Pero ahorita vamos a mirar texto por texto por qué es importante. Entonces vamos a hacer un exégesis del texto. Es decir, la palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. Lo curioso es que ni siquiera se requiere un exégesis profundo, simplemente con leer las palabras de Yeshua, de Jesús, así simple y sencillamente, hermanos, nos dan a entender. O sea, muchas veces le decía al hermano Carlos que a veces ni siquiera podemos leer la Biblia así como está porque significa algo totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el punto de tener el texto como está si significa algo totalmente diferente? Pero en el caso de estas palabras de Jesús, son tan sencillas, son tan directas, ¿ok? Entonces vamos a la diferencia entre un exégesis y una exégesis es que el exégesis es una interpretación personal de lo que puede significar. Es como un midrash, unos comentarios, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice Mateo 5:17, es donde estamos aquí, ¿ok? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, que significa Torah, ¿ok? Se está refiriendo al Tanaj aquí. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces tenemos que mirar para entender un poquito mejor de lo que usted está hablando en cuestión, porque para nosotros los que estamos escuchando ahorita es tan sencillo, ¿verdad? Sabemos que Jesús no vino, pero lo que les estoy enseñando es cómo pueden ustedes explicar estas cosas. Por eso es que tenemos que entrar a lo que significan los términos, porque es tan sencillo. Pero vamos a mirar qué significa abrogar, porque muchos confunden la palabra abrogar con la palabra cumplir. Porque si haces eso, como muchos lo suelen hacer, abrogar y cumplir es lo mismo, entonces diría de esta manera el texto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para abrogar. ¿Qué significa eso? Si la palabra abrogar y la palabra cumplir son las mismas, es como la gente lo lee. No he venido para abrogar, sino que he venido para abrogar. Eso no tiene ningún sentido, obviamente.
Es como algo sarcástico, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Pero obviamente la palabra abrogar y la palabra cumplir no pueden significar la misma cosa. Son cosas o son palabras completamente distintas la una de la otra. ¿Ok? Pero mucha gente lo lee de esta manera. Cuando ellos leen la palabra cumplir, piensan que significa que ya se cumplió todo. O sea, ya no hay necesidad de ninguna otra profecía o otra... o cuando miran la palabra cumplir, piensan que ya Jesús cumplió toda la ley y que ya no hay necesidad de que nosotros también la cumplamos. Ese es el problema de este texto cuando lo leemos de esta manera, pero cuando lo vemos nosotros y comparamos las palabras, vamos a mirar que no significa eso. Entonces vamos a mirar qué significa abrogar versus cumplir. ¿Ok? La palabra abrogar en el griego es katalúo, que significa destruir o derrocar, que significa retirar a alguien de su situación o estado, especialmente con el uso de la fuerza. Derribar, remover del poder a un monarca o a un líder político. Entonces, como pueden ver, la palabra abrogar o katalúo tiene mucho significado, es muy fuerte, porque está hablando de destruir completamente alguna cosa, de derribar, de destruir completamente el significado o la importancia de tal cosa, en este caso de la Torá. Entonces, si Jesús no vino a destruir o a derrocar o remover o derribar, entonces, ¿qué es lo que él vino a hacer? Él vino a cumplir. Y la palabra cumplir es plerú en el idioma griego. Y esta palabra, ¿verdad? Tiene diferentes significados, obviamente, como todas las palabras, dependiendo del contexto. Esta palabra plerú puede significar estar lleno. Correctamente llenar a una capacidad individual, es decir, en la medida en que cumpla apropiadamente algo. Llevar a cabo hasta el final, realizar, llevar a cabo alguna empresa para llevar a cabo, llevar la realización o realizar o ejecutar. Esta palabra aquí, hermanos, recuerden esta palabra, ejecutar. ¿Se fijan cómo esta palabra plerú y esta palabra katalúo en el griego ni siquiera se parecen? No tienen ninguna, no tienen ninguna relación la una con la otra. Porque una está diciendo que habla de destruir, derrocar, derribar, remover, pero acá está hablando de algo completo, cumplir, realizar, ejecutar. ¿Se fijan? Entonces esa palabra cumplir es ejecutar, realizar, llevar a cabo. ¿Ok? Entonces no malinterpreten la razón por la cual he venido. No he venido para abolir la ley de Moisés o a los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Fíjense, esta es la traducción, nueva traducción viviente, Mateo 5:17. Lo voy a leer otra vez. Miren, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para remover o derrocar o destruir o remover la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, ¿se fijan? Es una palabra contraria y ellos mismos lo reconocen, la nueva traducción viviente. Dice, al contrario, vine para cumplir sus propósitos, para ejecutar, perdón, para realizar, para llevar a cabo, para cumplir. Oh, ojalá me estuvieran escuchando, hermanos. Es tan sencillo, ¿verdad que sí? Fíjense, aquí lo más pleno, hermanos, la palabra cumplir, ¿verdad? En el versículo 17 era hacer, es decir, ejecutar. No creas que vine a abolir la Torá o los profetas, es decir, a actuar y a enseñar como si las escrituras ya no fueran una autoridad. No vine a abolir, sino a cumplir, es decir, a descuidar las escrituras, sino a obedecerlas. Por lo tanto, Yeshua les estaba pidiendo a sus discípulos que entendieran que uno de sus propósitos al venir como Mesías era exponer la Torá
y los profetas tanto por sus palabras como especialmente por sus obras. Eso es lo que significa cumplir, que él mismo iba a ejecutar, que él mismo iba a guardar los mandamientos de Dios, así como también nosotros debemos guardar los mandamientos. Jesús mismo vino a darnos el ejemplo espléndido, perfecto de lo que significa ejecutar los mandamientos de Dios. Ejecutar significa llevar a cabo. Vino a explicar cómo se podía realmente hacer la Torá y cuál era el propósito de hacer la Torá. ¿Se fijan esas palabras? Hacer, hermanos, ejecutar, son verbos, ¿verdad? Y significan acción. Entonces debemos hacer la Torá. Debemos de ejecutar la Torá. No solamente saberla, sino ejecutar y hacer. Y es lo que Yeshua vino a hacer. Vino a hacer la Torá, vivir conforme a sus propósitos. Llegó a ser una exégesis de la Torá y de los profetas en su plenitud, que es plerú, ¿verdad? No de una manera diferente, sino de una manera plena y completa, perfectamente, se podría decir. ¿Se fijan? Entonces, por eso, después, hermanos, después del versículo 20, Jesús empieza a dar unas enseñanzas sobre los mandamientos, los 10 mandamientos, cuando dice, oíste que fue escrito, oíste que fue dicho, no mataréis, y explica él plenamente lo que significa matar, porque para muchos durante, por decir, tal vez los israelitas, aunque estaban llevando a cabo el mandamiento de no matar, Jesús le da una enseñanza más profunda de lo que es no matar, porque no se refiere solamente a lo físico. No, cuando el Señor Dios Todopoderoso nos dice no mataréis, no significa solamente no matar físicamente, ¿verdad? Sino que en realidad significa algo más profundo de ni siquiera hablar mal de nuestro prójimo o de nuestros hermanos, porque eso también es considerado una matanza. Otro ejemplo, en el adulterio. Obviamente muchos tienen en mente que el adulterio es algo físico, ¿verdad? Ya cuando uno, digamos que alguien que está casado se acuesta o toma a una mujer, ¿verdad? En relaciones íntimas, entonces ahí es cuando nosotros podríamos considerar el adulterio. Pero Yeshua, con sus palabras, al explicar el exégesis completo de la Torá, él estaba diciendo, no solamente no debes de tomar una mujer literalmente, sino que en tu mente también tienes que cuidar las cosas que vienen de la mente, porque ¿qué son todas las cosas, hermanos? Vienen del corazón, ¿verdad? De ahí vienen los homicidios, de ahí vienen los adulterios, de ahí vienen las malas palabras, los malos deseos, todo viene del corazón. Entonces, por eso Yeshua, al explicar todas estas cosas, nos está dando a entender que no solamente la Torá es física y literal, sino que va un poquito más allá en la profundidad de ello. Entonces, es lo que vino Jesús a hacer cuando hablamos de cumplir. Ok, entonces vamos a entrar al siguiente versículo, que es el versículo 18, que dice de la siguiente manera, esta también en la Reina Valera 1960, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley o de Tanakh en forma escrita, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, este versículo, el versículo 18, está apoyando lo que ya acaba de decir en el versículo 18. Jesús está diciendo, no penséis que vine a abrogar la ley de los profetas, sino que vine a cumplir. Y luego nos sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Amén. Entonces, ahí está otro versículo, hermanos, muy importante, porque si tuviéramos Mateo 5:17 solamente, pues tendríamos cierta fuerza, pero no tendríamos, acuérdense que para establecer alguna cosa se requieren 2 testigos o más.
¿verdad? En el caso de para llevar a cabo algo legal, para establecer algo legalmente, se requieren 2 testigos. ¿Ok? Y aquí estamos mirando que en uno tras otro miramos 2 testigos porque está hablando diferente. Primero dijo que no vino, o que no penséis que vino a abrogar la ley o a los profetas, sino a cumplir. Y ahora está diciendo de otra forma, está dando a entender que no, la Torá no ha pasado. La Torá sigue en pie. ¿Ok? Porque es hasta que pasen el cielo y la tierra, entonces pudiéramos decir que el Tanakh va a pasar de forma escrita. ¿Por qué? ¿Por qué de forma escrita? Porque tenemos que recordar lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31. ¿Se acuerdan de eso? Que el Señor iba a hacer el nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y luego sigue diciendo después, porque Él pondrá su Torá en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces ya la forma escrita ya no es tan necesaria porque ya está en el corazón por medio del Espíritu. Pero aún va más allá en Jeremías 31 porque dice que llegará el tiempo, llegará el día donde ya no tendremos necesidad de enseñar a nuestros hermanos cómo llevar a cabo el Tanakh o la Torá, sino que todos la vamos a tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en el tiempo del Mesías. Ya no va a haber necesidad de un Tanakh escrito, ¿ok? O de la Torá escrita. Entonces, esa palabra hasta, tomen ahí nota, hasta. ¿Qué significa hasta? Miren, aquí les voy a dar un ejemplo. Esto es una descripción, lo que significa, ¿verdad? Dice, indica el espacio de tiempo, el término de una cosa o acción, así como el límite de una medida o cantidad. Entonces, tiene que acabarse algo para que algo más ocurra. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ok? Segunda de Pedro 2:10. Entonces vendrá y van a pasar y son términos que se refieren al futuro, que aún no ha ocurrido ese día, porque aún no habían ocurrido en el tiempo de Pedro, hermanos. ¿Ok? Pero el día del Señor vendrá. O sea que todavía no había venido el día del Señor en el tiempo de Pedro, porque dice que vendrá. Dice en el cual los cielos pasarán, futuro, con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, no que fueron deshechos, sino que serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán, otra vez, todo este texto, hermanos, está hablando del futuro, serán quemadas, porque todos sabemos que la tierra existe igual, tal y como en el primer siglo. Nada ha cambiado en realidad. Obviamente tenemos, pues, diríamos que la tecnología y todas esas cosas, pero en cuestión de la era del ser humano, hermanos, aún estamos bajo pecado. Amén, aún hay sufrimiento, aún existe la tierra no ha sido quemada. Reconocemos que hubo un diluvio en el tiempo de Noé, pero nunca se ha escrito nada sobre que la tierra haya pasado hasta el día de hoy, no. Entonces, sabemos nosotros, con tan solo salir afuera, ¿verdad? Podemos mirar que el mundo va de mal en peor, que el retorno de nuestro amado Yeshua HaMashiach no ha venido, el Mesías, la segunda venida del Mesías no ha ocurrido, porque todas las cosas siguen igual, ¿ok? En cuestión de la psicología, en cuestión de la vida cotidiana que se lleva a cabo, aún estamos en la vanidad del diario vivir. No ha cambiado nada. Todo sigue igual, ¿ok? Pero va a llegar un tiempo, según Pedro, capítulo 2, verso 10, y en Apocalipsis miramos que el apóstol Juan miró un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y eso aún no ha ocurrido. Entonces, si todo esto no ha ocurrido todavía, significa que ni una jota ni una tilde
han pasado de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Se fijan? Esa palabra hasta que pase el cielo y la tierra. Entonces sabemos que no ha pasado el cielo y la tierra, entonces la ley sigue en pie. Amén. Es todo lo que quería mencionar sobre eso. Aquí también podemos mirar, ¿verdad? Simplemente para reforzar el pensamiento que aún seguimos en la vida, podemos simplemente salir afuera y mirar que el cielo y la tierra aún siguen igual. ¿Ok? Es tan lógico. Ok. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una pregunta, ¿ya se cumplieron todas las cosas que existen en la Torá y en el Tanaj? Todas porque muchos piensan equivocadamente que Jesús vino a cumplir absolutamente todo lo que existía en la ley y en el Tanaj. Todas las profecías, y eso no es verdad, hermanos. Yeshua vino a cumplir las profecías mesiánicas referente a él, por ejemplo, en dónde iba a nacer, dónde iba a vivir, su sufrimiento y todas estas cosas que miramos en la profecía. Él las cumplió, sí es cierto, él cumplió muchas de ellas. Por ejemplo, en Salmos dice que habla de la traición de Judas, ¿verdad? Obviamente no directamente, pero hace mención del que come a la mesa, al que llamé amigo, ¿verdad? Me iba a entregar. Entonces, lo que Jesús sí vino a cumplir en su primera venida, hermanos, sabemos que él vino a cumplir las fiestas de la primavera y sabemos que él vino a cumplir las profecías mesiánicas. Pero, aún hay muchas otras cosas que no se han cumplido. Y por eso existe la ley y los profetas están vigentes. Les voy a dar unos ejemplos. Ok, voy a tomar un poquito de tiempo aquí, no porque voy a leer todo, pero quiero que veamos y meditemos. Si usted puede pensar en otras cosas que aún no se han cumplido, ahí me las manda por favor por text o algo, ¿ok? Estos son ejemplos de acontecimientos que aún no ocurren, aún faltan. Fíjense, la manifestación del hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses 2:3 lo menciona el apóstol Pablo, el hombre de pecado, que aún no se ha presentado esa persona, ese hombre o lo que sea, esa identidad. Y esta segunda de Tesalonicenses 2:3, hermanos, es referencia, o aquí están las referencias de Daniel 7:25, 8:25 y 11:36. Fíjense, nomás si fuera nomás con tan solo que no se haya cumplido aún esta profecía, hermanos, con eso tuviéramos suficiente. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 referencias, digamos 3 referencias en el Tanaj de que aún no ha ocurrido esto. Entonces, si aún no ha ocurrido esto, la ley no puede pasar con tan solo una. ¿Ok? Pero fíjense, todavía falta la unificación de Israel. ¿Ok? Refiriente a la casa de Judá y la casa de Efraín. Y fíjense todas las referencias. Estas son simplemente unas cuantas referencias. No es una lista exhaustiva. Ezequiel 37, Ezequiel 36:11, Deuteronomio 30. Fíjense, aquí está Deuteronomio, hermanos, para que vean que Yeshua se está refiriendo también a la Torá. Deuteronomio 31 al 3, ahí lo pueden leer ustedes. Jeremías 33:7, disculpen. La unificación de Israel. Entonces llevamos 2 profecías, por decir así, o acontecimientos que aún no han ocurrido, que tienen que ocurrir, y entonces podemos decir que ya se cumplió todo. Pero aún no queda ahí. Aún falta la restauración del templo. Amén. En Ezequiel 40, ese es el capítulo 40, hermanos. Ezequiel, capítulo 40 hasta el
capítulo 48. Todo eso, hermano, 8 capítulos invirtió Dios en la profecía de Ezequiel, en la inspiración del Espíritu a Ezequiel, 8 capítulos invertidos sobre la restauración del templo, lo cual tampoco ha ocurrido. Amén. Unos pudieran decir, no, ese es el templo de Zorobabel y de todo eso. No, hermanos, está hablando, la mayoría de los eruditos saben o conocen o indican que se está refiriendo a un tiempo profético en el tiempo, en la era del Mesías, es decir, en el reino milenial del Mesías, la restauración del templo. Ahí van 3 simplemente. Obviamente falta la restauración del sacerdocio y del servicio levítico, según Jeremías 33, 20 al 22. La reedificación de Israel, es decir, el amor por la palabra de Dios. Amén. Ezequiel 36, 33 al 38, Jeremías 31, 34. ¿Se fijan, hermanos? Todas estas cosas aún no han ocurrido. El reino milenial del Mesías, obviamente en Apocalipsis 24, pero también esta Apocalipsis 24 es referencia a Daniel 7, 18 y 27 y a capítulo 2, verso 44. Y la última que pude yo pensar en mi mente es la celebración de las fiestas en el milenio. En Zacarías 14, 16 a 19, en Ezequiel 44, 24, en Isaías 66, 23. Fíjense, hermanos, todas estas cosas tienen que pasar para que podamos decir que la ley se ha cumplido, pero no se ha cumplido toda. Entonces, ¿qué significa? Que si la ley no se ha cumplido toda, significa que aún sigue en pie. ¿Se fijan? Sigue en pie. Amén. Espero que hayan tomado eso, si no al rato se los comparto. Las palabras del pastor. Este es un comentario de Mackie J.K., que es un libro que se llama El Nuevo Testamento valida la Torá. Es la edición máxima porque hay otra versión más pequeña. El Nuevo Testamento no abolió la ley de Moisés. Dice, las palabras del pastor Jesús cumplió cada jota y tilde de la ley son bastante engañosas cuando se mantienen dentro del contexto más grande, porque supondría que todo se ha cumplido cuando seguramente no se ha cumplido. Todo ciertamente no se ha cumplido. Después del ministerio, ejecución, resurrección y ascensión de Yeshua, ya que aún queda mucho más por venir en la historia de la salvación futura. En particular, todavía hay expectativas mesiánicas en la ley y los profetas, como acabo de mencionar y enseñar, que estamos esperando ver manifestadas, ya que el pueblo de Dios desea urgentemente que el Mesías regrese y establezca su reino milenial en la tierra. ¿Se fijan? Eso es simplemente para reforzar un pensamiento, ¿verdad? De lo que acabamos de leer y lo que acabamos de mirar. Esta persona también tiene otras ¿cómo se dicen? Otros ejemplos de lo que acabo de establecer anteriormente. Entonces, como pueden ver, no todo se ha cumplido de la ley de los profetas. Entonces, no puede pasar. Miren, aquí hay un cambio. Vamos a entrar en el versículo 20 porque hay un cambio muy fuerte, pero a la vez está estableciendo lo que acaba de declarar Yeshua en el verso 17 y en el verso 18, ¿verdad? Que continúa con el versículo 19 y el versículo 20. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como si no hubiera sido suficiente, ¿verdad? Lo que acaba de declarar Yeshua en el versículo 17, en el versículo 18.
Ahora en el versículo 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿se fijan? ¿Cuáles serán los, ¿cuáles serán los mandamientos pequeños a los cuales se refiere Yeshua? ¿Habrá mandamientos pequeños y mandamientos grandes? Entonces, imagínense, si enseñar y descuidar los mandamientos más pequeños, así seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. ¿Qué será si enseñamos y descuidamos los mayores? Entonces, ¿cómo podemos identificar cuáles son los mandamientos pequeños y mayores? ¿Verdad? Tendríamos que descubrirlo, porque si hay mandamientos pequeños o más pequeños que los otros. En mi punto de vista, por ejemplo, o en un ejemplo, fíjense en la circuncisión, ¿verdad? Que es muy importante. O fijémonos en el Shabbat. ¿Por qué es que los sacerdotes pueden ejecutar una circuncisión en Shabbat, ¿verdad? Y aún quedan sin culpa, según lo que dice Yeshua? Porque hay mandamientos, hermanos, que sobrepasan a los demás. Por ejemplo, otro mandamiento, el de no mezclar, por ejemplo, una ropa con la otra, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esa persona es pobre o quedó pobre tirada no sé, en la calle, o la robaron y solamente lo único que tiene es una camisa de algodón y unos pantalones de licra, qué sé yo? Sí, un poquito raro, ¿verdad? Pero es una mezcla, ¿verdad? Entonces, hay mandamientos más pequeños que otros, ¿verdad? ¿Y dónde quedaríamos nosotros si descuidamos de hacer los más grandes y los pequeños son importantes para nuestro Dios? Dice Mateo 23:23, ahí anoten también este versículo porque también es muy importante. Mateo 23:23, también es otra evidencia, ¿ok? Es lo que a mí me gusta, la evidencia. Porque no podemos, hermanos, combatir o pelear con la evidencia. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejasteis lo que es lo más importante de la ley. A mí me fascina. I love this verse. Porque lo más importante de la ley es el juicio, la misericordia y la fe. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Es mayor diezmar o es mayor tener misericordia, juicio o fe? ¿Se fijan? Es mejor, hermanos, lo más importante es tener juicio, misericordia y fe. Una vez yo le decía a un hermano, no les voy a decir quién es, le decía, mira, fíjate, porque hay un texto que vamos a mirar después del apóstol Pablo que dice que la ley no es de fe, ¿verdad? ¿Cómo que la ley no es de fe si Jesús está diciendo aquí que lo más importante de la ley es el juicio, la misericordia y la fe? ¿Se fijan? En la ley, en la Torá, está la fe. Yo le decía, ¿cómo es que Pablo pudo escribir eso? Tenemos que entender lo que Pablo escribió, por qué lo escribió, por qué lo dijo de esa manera. Porque de otra manera, Pablo se está contradiciendo lo que Jesús está diciendo aquí. Y por eso estamos haciendo, hermanos, esta serie. Es muy importante. Si el apóstol Pablo dijo que la ley no es de fe, la gente dice, oye, ves, la ley no es de fe. Después nos metemos ahí. El caso es que lo que quiero que vean es que hay mandamientos mayores o menores y hay mandamientos mayores. Si se fijan, los mandamientos mayores, hermanos, tienen que ver con el juicio, la misericordia y la fe, que no son cosas tangibles, ¿verdad? El diezmo obviamente es más tangible, ¿verdad? Obviamente el juicio también,
pero de una forma moral, ¿verdad? De la moralidad. Entonces es necesario hacer las dos cosas. Es necesario diezmar, pero también no debemos de dejar o descuidar el juicio, la misericordia y la fe. No dejar de hacer lo otro. Bueno, ya les di este ejemplo básicamente. En el Shabbat se puede hacer circuncisión y la circuncisión toma prioridad, pero el guardar Shabbat está dentro de los 10 mandamientos principales de la Torá. Amén. ¿Sabían ustedes que según el judaísmo el Shabbat es uno de los mandamientos más importantes de la ley de Moisés, el Shabbat? Amén. Entonces tenemos que nosotros mejorar, hermanos, como les he dicho muchas veces. El Shabbat no es lo único. Debemos hacer todo lo demás como acabamos de mirar acá arriba. Pero si no podemos ni guardar el Shabbat, que es uno de los 4 principales, entonces, ¿para qué estamos buscando otras cosas? Es lo que yo digo, ¿verdad? En mi simpleza. Si no podemos guardar Shabbat como el Señor lo manda, ¿por qué queremos hacer otras cosas? Porque queremos buscar otras cosas y más acá entendimiento y más acá conocimiento, pero no podemos guardar las cosas más sencillas. Mejor hay que preocuparnos por hacer bien el Shabbat y todo lo demás, la justicia. A veces ni sabemos ser misericordiosos y queremos estar buscando otras cosas. A veces no sabemos hacer juicio y queremos estar buscando más sabiduría. No podemos ni tener fe o no sabemos tener fe y queremos andar buscando otras cosas. Debemos enfocarnos en esto, hermanos, también. Esto es más importante. Entonces, mi tiempo, mi enfoque principal debe ser en estas cosas, pero también en estas, principalmente. ¿Ok? Ahí se los dejo de tarea. Ok, ya me lo terminamos. ¿Ok? Lo interesante de lo que acabamos de leer en Mateo 5:20 es que hay una versión hebrea de Mateo, hermanos. Y esa versión que yo conozco de Mateo se llama Shem Tov. ¿Ok? Y lo suave o lo interesante es que hay 2 personas que yo conozco. Uno de ellos se llama Keith Johnson y el otro se llama Nehemiah Gordon. Según la investigación que ellos han hecho para introducirlos, Keith Johnson era un pastor, pero él viene, hermanos, de una denominación bautista. Él es cristiano, ¿verdad? Pero él estudia el hebreo, él sabe leer el hebreo y él le gusta la Torá y todas estas cosas. Está bien metido, tiene un website y todo ello. Pero Nehemiah Gordon es un caraíta, es un judío, pero es caraíta porque él es un escriturista. Y lo que se refiere es que los escrituristas se enfocan totalmente en la Torá y en el Tanaj. Ellos no se enfocan mucho en el Talmud ni nada de esas cosas, solamente se enfocan en la Torá mayormente, principalmente en la Torá y en el Tanaj. ¿Ok? Pero estos 2 hombres se pusieron a investigar. Este hombre he's a scholar, no sé cómo se dice un scholar, es un erudito. Erudito, no me acuerdo cómo se dice. Este hombre, hermanos, en la traducción de Keith Johnson, tiene una serie muy suave que se llama The Red Letter of the Shem Tov. The Red Letter, las letras rojas de Shem Tov. Y fíjense cómo dice la versión de ellos. Dice, ahora cualquiera que pisotee un mandamiento de estos mandamientos que yo enseño. ¿Se fijan en la diferencia? Ahora, ese es Jesús hablando en Shem Tov. Ahora, cualquiera que pisotee un mandamiento de estos mandamientos que yo enseño, yo lo destruiré. Ahora, no dice que los va a llamar pequeños, ¿verdad? Sino que los va a destruir. Y luego no dice que los que nosotros enseñamos, sino los que Él enseña.
que le da más valor a lo que estamos aprendiendo en cuestión de la Torá, porque aquí está diciendo directamente que él enseña la Torá, que él enseña a Moisés, que él enseña a los profetas. Dice que cualquiera que pisotee uno de estos mandamientos, yo lo destruiré. Me da strong. No será nada en el reino de los cielos, pero el que sostiene y enseña que estos mandamientos serán grandes en el reino de los cielos. Mateo 5:19 de Shem Tov. Ahí lo tienen, hermanos. ¿Cuál será más apegado? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Será ese realmente como dice en la Reina Valera 1960? ¿O será la versión de Shem Tov? Ahora, cualquiera que pisotee un mandamiento de estos mandamientos que yo enseño, yo lo destruiré. Wow. En mi punto de vista, esta versión está mejor relacionada con el siguiente versículo. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esta versión de Shem Tov, en el Mateo hebreo, está más apegada con cómo concluye Yeshua. Se me que ahí me equivoqué un poquito con los textos, con los números de los textos. Ahí disculpen, ahí lo voy a corregir después. Pero se fijan, dice que si nuestra rectitud o nuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué estaban haciendo los escribas y los fariseos? Porque Jesús los estaba determinando que ellos están fuera del reino. ¿Qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que no estaban haciendo los escribas y los fariseos? Hermanos, los escribas y los fariseos lo que no estaban haciendo es que no estaban guardando la Torá. La gente piensa que los escribas y los fariseos guardaban la Torá, pero no. Conocían la Torá, pero no la vivían. Hacían otras cosas. Eran mentirosos, eran blasfemos, le mentían a la gente, pisoteaban a la gente, se creían ser los mejores, eran orgullosos. Entonces no estaban guardando ellos la Torá. Por eso dice Yeshua que ellos no entraron en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, I'm going to stop sharing now my screen and I'm going to stop recording.